Bueno, estamos grabando entonces. Hola, hola a todos, a tanto a la gente que está viendo este taller aquí en vivo como a aquellos que vayan a verlo en la grabación. Em, Muchas gracias por venir. Mi nombre es Eiden Viera, como sabrán, soy estudiante de licenciatura en Historia y llevo en debate más o menos como 9 años. He ganado hartos torneos, he hecho clases de debate ya como en 7 sociedades de debate a nivel escolar, universitario. Así es que eso, espero que este taller les pueda servir un poco para hacerse una idea respecto de cómo leer las mociones, sobre todo en lo que tiene que ver con la problemática de cómo definir correctamente y qué cosas hay que buscar para definir ciertos los elementos centrales de el debate. Como comprenderán, este taller tiene la intención de ser bastante introductorio, así que aquellas personas que se consideren como más avanzadas en términos de debate probablemente no vayan a encontrar tanta información útil acá. Espero que de todas formas hayan cosas que les refresquen la memoria en caso de que hayan personas ya que lleven mucho tiempo en debate, pero eso está más que nada pensado para personas que no llevan mucho y que por lo tanto necesitan hacer en muchas ocasiones explícitas cosas que eh, por lo menos antes de que el mundo fuera virtual, ¿cierto? Y que estallara como este boom de hacer talleres en cápsulas por internet, uno tenía como que descubrir Sole a medida que iba debatiendo. Después de esta muy larga introducción, voy a partir ya proyectándoles este asunto. Ya. Ahora necesito que me confirmen que ven lo que les estoy mostrando. Se ve perfecto. Súper, maravilloso. Perfecto. Partamos entonces. Este taller es, como les venía anticipando, sobre cómo leer mociones. El fondo del PPT va a ser así de kawaii todo el rato, porque sí, las cosas son más bonitas cuando son bonitas. Bien, vamos entonces al índice de contenidos. En primer lugar, vamos a ver tips para la lectura completa o por partes de la moción. En segundo lugar, vamos a identificar los conceptos, o sea, vamos a tener tips para identificar los conceptos relevantes de las mociones. En tercer lugar, tips para definir los conceptos relevantes para la moción. En cuarto lugar, vamos a ver un poco respecto de cómo analizar las mociones en relación a equidad, un problema que suele ser muy común en torneos. Y en quinto lugar, ejercicios prácticos para llevar a cabo lo aprendido. Partamos entonces con lo primero, que es tips para la lectura completa de la moción. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, leer la moción completa y analizar. ¿Tiene o no tiene infoslide? Esto podrá parecer muy básico, pero hay mucha gente que cree que los infoslides no sirven para nada. Los infoslides son información sumamente importante de las mociones, y para quienes no sepan qué es un infoslide, es una información previa que establece el contexto y cuáles son las reglas a las cuales se va a ceñir el debate. La gracia que tiene el infoslide es que establece un contexto que es normativo. Esto quiere decir que ustedes no pueden modificar ni pueden decir cualquier información que vaya en contra de lo que dice la infoslide. Incluso que el infoslide establezca hechos que son falsos o que son irreales o que no son del todo precisos o ciertos, si ustedes contradicen la información del infoslide, van a perder, porque las reglas del parlamentario británico establecen que el infoslide es algo que no se puede modificar y que no se puede contradecir. Por lo tanto, cuando leemos la moción, para entenderla, tenemos que sí o sí referirnos al infoslide y anotar de manera breve, porque a veces los infoslides son enormes, los puntos claves de esta información que obtenemos previamente a leer la moción. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos, dentro de esta infoslide y dentro de la moción en general, ¿existen términos que yo no conozca? ¿Hay alguna palabra que me parezca extraña, que me parezca difícil o que no comprenda? Lo siguiente que me tengo que preguntar es, ¿sé o no sé algo sobre el tema? Entendemos que hay veces en las que podrían haber conceptos, ¿cierto?, que nos sean un poco ajenos y que eso nos pueda asustar un poco y decir como, chuta, hay algunas
palabras que no entiendo que están diciendo. Pero en términos generales, soy capaz de comprender la emoción porque es distinto entender o leer una emoción de la cual uno entiende muchas cosas que intentar armar el caso para una emoción en la cual uno entiende pocas cosas, ¿cierto? Si yo entiendo pocas cosas de la emoción, lo más probable es que voy a necesitar quizás conversar con mi partner, intentar hacer una lluvia de ideas y dar algún tipo de estrategia distinta que si yo comprendo perfectamente el contexto de la emoción. Y por lo tanto, cuando me respondo esta pregunta, es sumamente importante que sean súper honestos, como no sientan vergüenza de no saber respecto de un tema, porque por lo general el fingir que saben respecto de una situación, tanto mintiéndose ustedes mismos como mentirle a su dupla de debate, lo único que genera es que los casos se armen mal y eso al final del día hace que ustedes pierdan o que en realidad se pierdan también la oportunidad de aprender en caso de que no estén en un torneo particularmente. Por lo tanto, sean muy, muy honestos respecto de este asunto. Y en tercer lugar, pregúntense, ¿mi compañera sabe de este tema? Porque si ustedes no saben, pero si su compañera sabe, están salvadísimos, como ya no hay ningún problema, ¿cierto? O sea, la dificultad máxima que van a encontrar es que van a tener que pedirle a su pareja de debate que le explique brevemente respecto de la moción y establecer también, dependiendo de la moción y dependiendo de la cámara que le haya tocado para debatir, el saber si es que es más estratégico que esta persona vaya como primer orador o si podría ser mejor que vaya como segundo orador o cuarte o tercero o cuarte o quinte, dependiendo del formato en el que estén debatiendo. Pero si hablamos de parlamentario británico, probablemente va a ser solamente primero o segundo. Después tienen que preguntarse y pensar a nivel macro. ¿Qué es lo que primero que se les viene a la cabeza al leer la moción? Esto no por una cuestión arbitraria, sino por algo bien sencillo. Hay veces en que nuestro instinto nos dice de manera muy fácil qué es lo que podría estar intentando decir la moción, a pesar de que no entendamos en estricto rigor todos los conceptos que podrían estar contenidos en una moción. Por ejemplo, una moción que nos hable de física avanzada y que después nos hable sobre si es que debería financiarse la física, quizás podría tener muchos conceptos que no entendamos de física, pero eso no quiere decir que no podamos entender la emoción en general. Y por lo tanto eso también es sumamente importante. Pero también podría ocurrir el otro caso, podría ser que en realidad nuestro instinto, una vez que lo verbalizamos con nuestra dupla, nos haga comprender que estábamos leyendo mal la moción. Entonces intenten también dentro del tiempo de preparación ver cuál es lo cuál es la idea que se les viene a la cabeza primero cuando terminan de leer la moción para saber si están pensándola bien o si están pensándola mal. ¿Por qué? Es importante establecer esto desde el primer momento, porque si se dan cuenta de que estaban interpretando mal la moción cuando ya llevan 7 minutos de preparación, no les van a quedar minutos de preparación para poder corregir los errores. Entonces, nuevamente, piénsenlo y establezcanlo desde el inicio de la preparación del caso. En segundo lugar, preguntarse, ¿qué crees que estaba pensando el equipo de adjudicación al poner esta moción? Esto también por una cuestión bastante fácil. Si es que ustedes, por ejemplo, conocen al equipo de adjudicación, esto quiere decir a las personas, si ustedes conocen a las personas que crearon las mociones y que las pusieron dentro del torneo, podrían preguntarse qué es lo que estudia esta persona, ¿cierto? ¿Qué podría haber hecho que pusiera esta moción? ¿O qué es lo que podría estar esta persona que debatamos? Para de esta manera también ver si es que quizás una moción que nos parecía muy descabellada al inicio, después cuando la ponemos en contexto, quizás no nos parece tan descabellada porque logramos entender un poco más la perspectiva de quién la creó. Esto no ocurre siempre, pero hay veces en las que realmente cuando las mociones no nos hacen sentido, nos sirve muchísimo recurrir a quién hizo la moción. Por ejemplo, no es lo mismo debatir de feminismo y probablemente la idea que tiene una persona que es equipo de adjudicación y que pone una moción de feminismo no es la misma respecto de una persona que estudia historia que para una persona que estudia biología molecular.
¿cierto? Porque podrán ver el feminismo desde dos puntos de vista completamente distintos y por lo tanto haber pensado en argumentos distintos en el momento en el que pensaran en la moción. Y por lo tanto eso le da una interpretación distinta al debate, que podría ser que, por ejemplo, nos demos cuenta que hay una moción que puede estar desbalanceada o que no estaba desbalanceada a pesar de que lo hayamos creído en un inicio. Entonces eso también es sumamente relevante, pensar en el equipo de adjudicación, pensar en quién creó la moción y ver más o menos qué es lo que podría esta persona haber querido que debatamos respecto del tema. En tercer lugar, ¿crees que pueden existir casos para ambas posturas? Esto nuevamente para ver si la moción está o no está balanceada. Para quien no entienda a qué nos referimos cuando decimos que esté balanceada, al final del día se refiere a un concepto que hace referencia a si existen casos que sean equitativos. Esto quiere decir que sean casos igual de fuertes, como que ambas posturas, tanto a favor como en contra, tengan una cantidad suficiente de argumentos fuertes para poder ganar el debate. Esto quiere decir, por ejemplo, no sé, si es que hay una postura que en realidad tiene cero argumentos que sean lógicos y que sean fuertes versus que otra postura tiene, no sé, cinco argumentos que son fuertes, claramente una postura que está desbalanceada. De la misma forma, si hay una postura en la que sea muy fácil llegar a los argumentos a favor, pero muy, muy difícil llegar a los argumentos en contra, al punto tal que claramente necesitaríamos más de 15 minutos de preparación como para poder llegar a estos argumentos, también, nuevamente, ahí esa moción está desbalanceada y deberíamos ver como qué es lo que podemos hacer en ese momento. Hay muchas veces en las que no vamos a poder hacer nada cuando una moción está desbalanceada, en el sentido de que no vamos a poder ir directamente con el equipo de adjudicación a decirles como, hola equipo de adjudicación, la moción está desbalanceada y por lo tanto no quiero debatirla. Eso son cosas que son en realidad prácticamente imposibles en los torneos. Entonces lo que van a tener que ustedes hacer es ver de qué manera pueden superponerse a esta como complejidad que implica que la moción esté desbalanceada y por lo tanto poder tomar una estrategia acorde a la situación. Quizás cambiar de lugares respecto de quién sale, quizás cambiar el orden de los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para partir a otro tema y esperando también que no hayan preguntas respecto del tema anterior, cualquier duda que exista, por favor, pueden prender el micrófono cada vez que yo vaya pasando como a otro título, por ejemplo este, para que no las dejemos para el final y que no se queden con la duda, porque si no, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que partamos a los ejercicios prácticos. Pero bueno, pasando entonces a otro punto, tenemos los tips de identificación y definición de conceptos relevantes dentro de la moción. Para identificar los conceptos relevantes, tienen que buscar por lo menos en tres partes. En el InfoSlide, ya que el InfoSlide, como les dije anteriormente, es información sumamente relevante para poder posteriormente debatir lo que es solamente la tesis o moción. En segundo lugar, en la moción, por supuesto, pero también, y esto es algo que la gente suele obviar, dentro de los posibles argumentos o contraargumentaciones que ustedes van a decir. ¿Y esto por qué es? Porque al final del día los conceptos relevantes son aquellos que tú no entiendes, aquellos que tu dupla no entienda o aquellos que podrían no entender les jueces. Si cualquiera de estas personas que están conformando el debate e incluso aquellos equipos con los que ustedes debaten en contra no entienden de lo que están hablando, lo más probable es que el debate se desvirtúe, que no entiendan sus argumentos nadie y que por lo tanto, por ejemplo, puedan ser desechados solamente porque no se entiende a lo que están yendo o que sean consideradas refutaciones como si esas refutaciones hubiesen votado su argumento cuando en realidad su argumento no tenía nada que ver con la interpretación que el resto le dio, y eso solamente porque ustedes no definieron al principio aquellos conceptos que podrían ser complejos. Entonces, cuando estén intentando identificar de dónde sacar estos conceptos que podrían ser como complejos, tienen que ver que sean conceptos que ustedes no entiendan, que su dupla no entiendan o que podrían no comprender les jueces. Las características que tienen estos conceptos para que se hagan una idea más o menos de cómo podrían encontrarlos, ya que el caso a caso depende muchísimo, muchísimo, como para darles una lista, ¿cierto?, mágica con la cual ustedes van a poder encontrarlo, es que
tienen que entender en primer lugar que pueden ser una o más palabras juntas. Por ejemplo, el concepto de disidencias sexuales no es solamente una palabra, sino que es un conjunto de palabras, disidencias sexuales, dos palabras. Pero eso no tiene ningún sentido que, por ejemplo, yo dentro del debate defina disidencias y sexuales aparte. Por ejemplo, porque si yo defino disidencias y sexuales, yo puedo decir que disidencia es toda persona que diside de la norma y sexual es orientación sexual. Entonces, no necesariamente, o podría decir que sexuales es las relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces, disidencia de relaciones sexuales quizás no hace tanto sentido cuando intentamos incluir a toda la comunidad LGBT y a Q más dentro de este concepto, ¿cierto? Y así nos pasa con un montón de otras cosas. Entonces, tienen que comprender, en primer lugar, que estos conceptos complejos pueden ser conjuntos de palabras y que hay veces en las que los conjuntos de palabras van mejor definidos juntos que separados. Pero por otro lado, van a haber ocasiones en las cuales las palabras puedan ser definidas de manera distinta y, por ejemplo, de manera aparte. Por ejemplo, en el mismo concepto y en el mismo ejemplo de disidencias sexuales, si yo en la tesis tuviera que comparar a las disidencias sexuales de las diversidades sexuales, yo ahí claramente tendría que hacer una diferencia entre lo que se entiende por disidencia sexual y lo que se entiende por diversidad sexual. Y por lo tanto ahí yo podría entrar a definir qué es lo que se entiende por disidencia y qué es lo que se entiende por diversidad de manera separada. Pero eso va a depender muchísimo de la emoción de la que estemos hablando. Entonces, mucho ojo ahí también cuando ustedes estén intentando encontrar cuáles son estos conceptos que son relevantes y que podrían ser complejos, porque algunos podrían estar mejor definidos en conjunto, pero hay otras ocasiones en las que ese mismo concepto podría estar mejor definido de manera, ¿cierto?, desestructurada. Esto quiere decir palabra por palabra. Y en segundo lugar, otra característica de estos elementos, de estos conceptos, perdón, es que suelen ser términos poco comunes y o técnicos. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden ser probablemente palabras rebuscadas o conocimientos que en realidad ustedes o otra gente, como por ejemplo su dupla, hayan obtenido, por ejemplo, no sé, porque lo aprendieron en la universidad. Si, por ejemplo, no sé, uno de ustedes aprendió un concepto complejo como plusvalía dentro de la universidad, lo más probable es que van a tener que definir ese concepto porque plusvalía no es un concepto que el común de la gente maneje. Entonces también cuando están buscando cuáles son estos elementos comunes, también les va a servir mucho, mucho, mucho el conocer tanto a quienes les van a juzgar, esto quiere decir quiénes van a ser sus jueces del debate, así como también quién es su contraparte. El hecho de que su contraparte pueda entender más que ustedes el concepto también podría hacer que, por ejemplo, no nos preocupemos tanto de definir ese concepto en particular porque sabemos que la otra cámara posteriormente lo va a hacer. Sin embargo, si sabemos que la otra cámara lo más probable es que tampoco tenga idea de cómo definir el concepto, quizá íbamos a tener que ponerle un poquito más de cabeza y pensarlo un poco más para no arruinar el debate en las cámaras posteriores. Entonces, también a la hora de que establezcan como cuáles son aquellos conceptos que van a definir, es súper importante analizar el panorama general, no solamente lo que ustedes saben, sino que ampliar las concepciones que tienen y preocuparse. El resto de las cámaras sabrá de lo que estamos hablando la persona que nos va a juzgar, sabrá de lo que estamos hablando y de esa manera adaptar su discurso a las necesidades de la sala completa, no a las necesidades que solamente tengan ustedes. Tienen que recordar cada vez que debatan que ustedes no debaten para hacerse sentido ustedes mismos, ustedes debaten para hacerle sentido a otras personas, para que las personas que debaten en contra de ustedes les entiendan y les puedan refutar, para que las personas que les juzgan entiendan su argumento y puedan ponderarlos de manera correcta. Si el resto no les entiende, va a ser imposible que puedan ganar o que puedan mejorar. Pasando entonces a la parte de identificar conceptos relevantes, ¿qué podemos hacer para encontrarlos? Tienen que pensar, como les decía anteriormente, ¿de dónde aprendiste el concepto que vas a utilizar? ¿Lo aprendiste en la universidad? ¿Lo aprendiste en la calle? ¿Has visto a mucha gente ocuparlo, a mucha gente no ocuparlo? ¿En qué contextos sientes que ha ocupado más esa palabra? Si los contextos son generalmente académicos, vas a tener que analizar si realmente la gente que está en esa sala de debate está también metida más o menos en el mismo ambiente académico que tú. Si no estás seguro, entonces probablemente va a ser un concepto que va a necesitar definir. En segundo lugar,
quien debate contigo o contra ti o va a ser juez, puede haber aprendido ese concepto en el mismo lugar o de otra forma. Lo mismo que les decía, ¿es posible que esta persona tenga algún conocimiento respecto de lo que yo voy a definir? Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Que alguien no entienda este concepto, ¿podría ser que no se entiende el argumento de nuestro caso, etcétera? Obviamente que hay veces en las que ustedes van a ocupar palabras que el resto no entienda, ¿cierto? Y no se trata acá de definir todas y cada una de esas palabras que podríamos creer que el resto no va a entender, pero sí una palabra que para ustedes es central en el argumento y que ustedes sienten que, y que cuando piensan en el argumento, ustedes dicen, ¿saben qué? Yo creo que si la gente no entiende esta palabra, el sentido del argumento se va a perder. Esas son las definiciones que tienen que hacer. Esos son los conceptos que tienen que dejar sumamente claros. Y en cuarto lugar, y esto también es sumamente importante, existen distintas definiciones para este concepto, porque, por ejemplo, quizás ustedes tienen una definición respecto de un problema, pero su dupla tiene otra definición, porque quizás sigue otra corriente filosófica, otra corriente de pensamiento, y quizás el juez también sigue otra, y quizás las personas con las que están debatiendo también podrían tener otra definición. Entonces, cuando están debatiendo, tienen que pensar muy bien, esta definición, ¿cuántas posibles interpretaciones podría tener? ¿Cuántas son las definiciones distintas que podría tener y cuáles son las implicancias de esas distintas definiciones para el debate? Si es que, por ejemplo, yo entiendo X como la definición de Y, pero el resto de la gente entiende A como definición de Y, quizás mis argumentos ya no van a calzar dentro de la definición que tiene la contraparte. Entonces, eso sería un problema, ¿cierto? Entonces, ahí yo me tengo que poner a pensar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si esto realmente pasa así? ¿Qué es lo que pasa si es que no se considera mi definición y se considera la definición del equipo contrario? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi argumento? ¿Van a seguir teniendo sentido? ¿Puedo deshacerme de algunos o voy a intentar hacerlos calzar a pesar del cambio de definición? Eso es lo que tienen que pensar. Tienen que ponerse a pensar instantáneamente cuántas definiciones podría tener este mismo concepto y si dentro de esas redefiniciones y ese posible universo de definiciones, ¿calza mi caso con esas definiciones o voy a tener que tomar estrategias distintas dependiendo de cuál sea la definición que finalmente quede para el debate? Pero bueno, ahora necesitamos tips para definir los conceptos. Ya sabemos cómo identificarlos, ¿cierto? Ya tenemos algunos tips para saber cómo poder identificar algunas de estas palabras que podrían ser problemáticas. Pero entonces, ¿cómo los definimos? Una vez que hayan encontrado los conceptos relevantes, tienes que ver cuáles son los que va a definir. Puede que ustedes hayan visto, no sé, 15, 15 elementos o conceptos que ustedes consideran relevantes, pero no pueden definir 15 conceptos en un discurso de 7 minutos, ¿cierto? O en otros formatos, incluso los primeros discursos tienen 5 minutos. Entonces, no pueden definir todo eso y para más encima enunciar los argumentos y para más encima refutar en algunos casos como no se alcanza a hacer todo eso. Entonces, van a tener que priorizar y cuando prioricen van a tener que ver de qué manera o agrupan algunos conceptos o eligen otras formas de decir exactamente lo mismo sin mencionar estos conceptos tan difíciles, etcétera, etcétera. Van a tener que ir creando distintos tipos de estrategias dependiendo de cuántos conceptos tengan. Siempre tienen que tener en consideración que cuando están armando estos discursos de introducción en los cuales ustedes están preparando las definiciones, el marco teórico en general, ¿cierto? Las reservas, la identificación del problema, etcétera, etcétera, están jugando en contra del tiempo. Todas las cosas que ustedes escriben tienen que caber dentro de un discurso de entre 5 minutos y 7 minutos. Y eso es lo máximo que van a tener. Por lo general, en los debates no se aceptan definiciones nuevas dentro de los segundos discursos y por lo tanto, mucho ojo ahí. Como lo más probable es que en la mayoría de los formatos que ustedes puedan debatir, si es que no se dice un concepto, si es que no se menciona un concepto como relevante dentro del primer discurso, posteriormente, por regla, cualquier definición que ustedes hagan desde el segundo orador para adelante va a ser no considerada. Entonces tengan mucho ojo ahí, léanse los reglamentos y vean de qué manera pueden hacer calzar las definiciones. En segundo lugar, hagan una lista mental o física de los conceptos relevantes para poder definir cuáles van a ser aquellos que van a definir y que también los tengan muy claros. Tienen que tenerlos muy claros, no se les puede ir ninguno, porque como dijimos anteriormente, son conceptos claves, lo que quiere decir que si no están, no se va a entender bien el debate. Por lo tanto, si se les olvida uno,
lo más probable es que vayan a tener muchos problemas a lo largo de los discursos y que por lo tanto tengan que perder tiempo de refutar o de argumentar en justificar o en redefinir o en hacerse cargo de definiciones cuando podría haber sido mucho más sencillo el ocupar 15 segundos de su discurso en definirlo de manera rápida, concisa y eficiente. En tercer lugar, establecer cuáles deben definirse antes de partir con el discurso y cuáles pueden ser definidos durante la argumentación o refutación. Tienen que ser estratégicos. Si hay un concepto que afecta a muchos argumentos o a la línea o al caso en general, por ejemplo, conceptos que estén en la moción o el infoslide, claramente esos conceptos son los que se apegan a la norma de las definiciones y por lo tanto van a tener que definirlos al inicio del discurso, al inicio del primer discurso. Sin embargo, si son conceptos que tienen que ver con cosas que no están en la moción y que afectan, por ejemplo, solo a uno de los argumentos que ustedes van a enunciar, quizás no tiene tanto sentido perder el tiempo de la introducción en explicar ese concepto y que después la gente se olvide de la definición del concepto para cuando ustedes explican el argumento o su dupla explica el argumento, sino que quizás tenga más sentido el hecho de que su dupla diga el argumento, ustedes digan el argumento, pero antes de decir el argumento o mientras están explicando el argumento. Entonces, mucho ojo ahí. Hay dos momentos en los cuales ustedes pueden definir. Si es que es un concepto que afecta al debate en general, tiene que ser definido al inicio del primer discurso. Si es un elemento, si es un concepto que afecta solamente a uno de los argumentos y que no está dentro de la moción ni dentro del infoslide, entonces pueden decirlo mientras explican la argumentación, porque eso no está sujeto a las definiciones que están reglamentadas dentro de los formatos, por lo general. Igual va a depender del formato, pero por lo menos en mi experiencia, no hay ningún formato que conozca que sea tan estricto como con las definiciones como para exigir que se definan conceptos que no están dentro de la moción en el primer discurso. Más tips para cómo definir. ¿Qué es lo que no hay que hacer al definir conceptos? Uno, claramente, no repetir el mismo concepto en la definición. Si voy a definir, por ejemplo, disidencia sexual, no voy a decir las disidencias sexuales son personas que disiden de la norma. Es redundante y no explica absolutamente nada. ¿Qué más no hay que hacer? Usar otros tecnicismos inalcanzables para el resto. Si estamos definiendo algo porque entendemos que podría ser controversial o que podría ser un concepto que sea muy difícil para que el resto pueda entenderlo, no tiene ningún sentido de que yo ponga más palabras complejas, porque eso nos va a dejar exactamente en el mismo punto y quizás voy a tener que definir entonces las palabras que usé para definir la definición y entre en un loop infinito de hacer como metadefinición de la metadefinición de la metadefinición y claramente ese no es el propósito porque tenemos que ponernos a argumentar luego. ¿Qué otra cosa es importante? En tercer lugar, no decirlos a la velocidad de la luz. Tómense su tiempo para decir las definiciones de los conceptos. Si ustedes están hablando así, como bla, 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 la jueza no va a alcanzar a anotar los conceptos. Y el problema que tiene eso es que si la jueza no es capaz de anotar textualmente la forma en la que ustedes dijeron los conceptos, es muy probable que vayan a tener problemas, porque es muy probable que o sea, más que muy probable, lo que hacen es permitir que exista la posibilidad de que les hagan falacias de espantapájaros. Eso quiere decir que la gente interprete a propósito o no a propósito de mala manera la definición que ustedes dieron y que por lo tanto todo el resto se quede con una idea de equivocada de la forma en la que ustedes lo definieron solamente porque cambiaron algunas palabras. Entonces, mucho ojo. Sean muy cuidadosos cuando dicen las definiciones. Quizás esto les pueda parecer un consejo que es como, ¿por qué no está dando este consejo? Como no tiene que ver con ideas, tiene que ver con la forma en la que digo las ideas. Pero, sorprendentemente, en mi experiencia como juez, la gente como que dice las definiciones como si fueran parte de los argumentos. Y no, cuando definimos se requiere un nivel de precisión al anotar que es mayor que cuando estamos hablando de los argumentos. Entonces, sean muy cuidadosos con eso y háganse cargo de esos. Hay partes del discurso que requieren que el juez pueda tomarse más tiempo para anotar que en otras ideas que podrían ser eventualmente más generales. En cuarto lugar, no hay que ser poco claro con que está definiendo los conceptos clave del debate. Ser sumamente explícitos. Hola, señores jueces, personas del debate. Lo que voy a hacer ahora es definir los conceptos claves del debate. Concepto número 1, X, definición. Concepto número 2,
I, definición, concepto número 3, A, definición, y así sucesivamente, que sea lo más explícito posible, nuevamente, porque de esa forma nos ahorramos que después otras personas vengan y digan, es que no se definió este concepto. No, no, no. Ustedes y todas las personas que estamos acá saben perfectamente que definimos ese concepto porque lo hicimos particularmente fácil de digerir. Nos preocupamos de decirlo lento, nos preocupamos de ser explícites, nos preocupamos de hacer que fuera sencillo, nos preocupamos de hacer que la definición fuera corta. Todo eso. Y por lo tanto, mucho ojo también con eso. ¿Qué otra cosa no hay que hacer? Definir como si estuviéramos haciendo un diccionario. No sacan nada en muchas ocasiones con abrir por internet, sobre todo ahora que estamos en concepto virtual y que la mayoría de los torneos son virtuales. No sacan nada con abrir la RAE y dar la definición de la RAE. Yo creo que en mi vida como debatiente, que llevo debatiendo mucho, mucho tiempo, la RAE me podría haber servido para definir como 2 veces en mi vida. Y yo creo que he debatido por lo menos unas 1000 veces. Y de verdad que creo que las veces que he podido usar definiciones de diccionario es como una vez. Y esto es por una cuestión bastante sencilla. Cuando estamos debatiendo, por lo general ese debate está inserto dentro de un contexto. Y por lo tanto, cuando estoy definiendo, tengo que comprender ese contexto en el que está inserta la palabra. Y por lo tanto, eso hace que no sea muy útil usar la RAE o cualquier diccionario que podrían usar para definir los conceptos de debate, por muy técnicos que sean. Precisamente porque, por ejemplo, incluso aunque ustedes recurrieran a un diccionario muy técnico de ciencia política para definir términos de ciencia política o un diccionario de filosofía para definir conceptos de filosofía, lo más probable es que las palabras que ocupen sean tan complejas que sigan sin ser entendibles para personas que no leen o que no estudian filosofía. Y por lo tanto, tienen que tener nuevamente mucho ojo con esa forma de definir. Probablemente las definiciones de diccionario no van a ser útiles. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sí tienen que hacer? En primer lugar, tener descripciones breves y sencillas de entender, que sean fáciles de entender para los jueces, para que incluso aunque lo hayan dicho rápido y se le haya ido que tenían que bajar la velocidad, el juez se diga como, ah, ya, pero era sencilla, sí me acuerdo de cómo era la frase. Mientras más palabras complejas le pongan a la cuestión, más probable es que el juez se vaya a olvidar en específico de qué era lo que decía la frase. No se trata de simplificar al punto en el que reduzcamos al absurdo la idea o que se vuelva imposible de debatir, sino que ser lo más sencillo, ser lo más simple posible sin sacrificar el fondo del asunto, que se siga manteniendo la complejidad del asunto, pero sin necesariamente usar palabras rimbombantes o muy rebuscadas que hagan que el debate no sea accesible para el resto. En segundo lugar, tomar en cuenta el contexto del concepto. Hay veces que definimos conceptos de manera más específica, general, para efectos del debate. Lo que les explicaba antes, hay veces en que los conceptos van a tener que ser definidos en conjunto, 2 palabras a la vez, 3 palabras a la vez, una frase completa a la vez. Hay veces en que esos elementos van a tener que ser definidos de manera separada. Y ahí ustedes van a tener que ir viendo. Van a haber veces también en las que conceptos que por lo general no necesitan ser definidos en un contexto específico y particular necesitan ser definidos. Y así va a pasar con un montón de cuestiones. En tercer lugar, analizar si la definición requiere ceñirse a criterios realistas o no. Esto es súper, súper importante, de la misma forma en que el InfoSlide muchas veces nos ofrece criterios que no son realistas porque, por ejemplo, lo que se está intentando hacer es debatir cosas de ciencia ficción y por lo tanto no tiene ningún sentido, por ejemplo, que dentro de nuestras ideas o nuestras argumentaciones hagamos argumentos que ignoren esa realidad, ¿cierto? Que estamos hablando de un escenario de ciencia ficción y que por lo tanto hablemos de la ciencia como si estuviera en el mundo actual, ¿cierto? Ignorando todas las posibilidades que se podrían abrir al debatir de ciencia ficción en un contexto determinado. Hay veces en las que esto va a ser necesario, ¿cierto? Entonces, tienen que tener muy, muy en cuenta eso. Hay contextos y contextos para las mociones. Entonces, hay veces en que las definiciones van a ser necesarias para un concepto, hay veces en las que no. Y hay veces en las que hay veces en las que las definiciones no van a tener que ser realistas porque, por ejemplo, estamos hablando de escenarios ficticios. Por ejemplo, si estamos hablando de la reencarnación,
claramente estamos hablando de algo de lo que no tenemos, de lo que no sabemos a ciencia cierta, ¿cierto? Una creencia, pero en muchas ocasiones vamos a tener que asumir que es verdad y ponernos en el escenario en que la reencarnación sea un hecho, por ejemplo, del cual sepamos a ciencia cierta que existe y que va a pasar. Entonces, cuando estén debatiendo, tienen que también ser muy conscientes respecto de eso, y no solamente para definir los conceptos, sino que en general para armar la línea argumentativa de sus casos. Bueno, y ahora que ya tienes todo definido, una vez que hayan terminado todo el proceso, lean la moción de nuevo. Ve si tiene sentido con tu línea argumentativa y refutativa todo lo que ya hiciste. ¿Calzan las definiciones con tu línea argumentativa o en realidad hay algo como que se queda un poco fuera? Y ahí van a tener que tomar la estrategia. ¿Cambio la definición o cambio el argumento? ¿Voto el argumento? ¿Lo modifico un poquito? ¿Qué es lo que puedo hacer para que mi caso tenga sentido de nuevo? Y en segundo lugar, vean si no pierde el sentido de la tesis, como para que, por ejemplo, les califiquen de definiciones arbitrarias. Si, por ejemplo, ustedes en una moción, un concepto muy burdo, pero si ustedes tuvieran que definir escalera y lo definen como silla, claramente se pierde el sentido de la moción y probablemente lo que les van a decir después de decir semejante definición es que no tiene ningún sentido y que debatamos bajo esas normas. Y por lo tanto, es una definición arbitraria y como ustedes comprenderán, en la mayoría de los reglamentos de debate, las definiciones arbitrarias están sancionadas de manera tal en que no son consideradas dentro del debate cuando es explicado que son arbitrarias. Entonces, mucho ojo con eso, porque por mucho que les haga sentido con su línea argumental, si se las van a denunciar por arbitrarias y es verdad que es arbitraria, van a joder de todas formas. Y bueno, pasemos un poco a las mociones y equidad. ¿Cómo veo si una moción podría infringir alguna norma de equidad? ¿Cómo saber si una moción me está obligando a decir cosas nefastas? Vamos a ver esto muy rapidito para que podamos alcanzar a hacer los ejercicios prácticos que tenemos para hoy. En primer lugar, leen la moción. ¿Existe alguna palabra o palabras que sean ofensivas para los sujetos o grupos de sujetos a las que se intenta hacer alusión? ¿El uso de esa palabra afecta la línea argumental de los equipos? En segundo lugar, piensa en tus argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que se te vienen primero a la cabeza? ¿Son o no son problemáticos? En tercer lugar, piensa en los argumentos de la contraparte. ¿Sus argumentos son problemáticos? ¿Existen temas en común que sean problemáticos? Y ojo acá con esto. Si, por ejemplo, ustedes ven que dentro de sus argumentaciones ustedes podrían hacer referencia a un problema, pero que la otra parte también podría argumentar y hacer alusión a exactamente el mismo problema, lo más probable es que ambos argumentos sean un watch. Esto quiere decir que que ambos casos planteen el mismo problema o que no se encarguen de solucionar el problema que ustedes están proponiendo. Lo que quiere decir que entonces no tiene ningún sentido decirlos en la argumentación, porque lo que va a pasar es que la otra cámara también va a decir ese argumento y se van a anular. Y por lo tanto ustedes van a haber perdido valiosísimo tiempo de sus discursos en decir un argumento que al final del día se terminó contraponiendo con el otro, se terminaron anulando y no terminó sirviendo para nada ni para nadie. En cuarto lugar, piensa en lo que se espera de la tesis. Los argumentos que pensaste para ti y para la contraparte, ¿qué tan intuitivos son? ¿Existe la posibilidad de no decir argumentos nefastos sin que afecte eso a tu caso? ¿Son realmente argumentos fuertes? Y acá tienes que ser muy, muy honesto. Si realmente se te ocurren argumentos que, por ejemplo, atentan contra los derechos humanos de las personas, pero tú te das cuenta que en realidad no son los argumentos más fuertes de la moción, entonces quizás no es una obligación debatir y dar esos argumentos para poder debatir la moción. Entonces, por lo general, eso implica que la moción no es realmente problemática, sino que es uno quien tiene que ponerse a pensar en otros argumentos que podrían no ser problemáticos. Y otra pregunta también muy importante que hay que hacerse. ¿Hay otras interpretaciones para la moción? Porque quizás a veces la interpretación que le damos y que es la más intuitiva podría ser la problemática y que nos parezca que vulnera los derechos humanos. Pero quizás hay otra interpretación que no sea tan intuitiva para nosotros, pero que para el resto sí, y que podría implicar no vulnerar derechos humanos. Por lo general,
no digo que siempre, pero por lo general, sobre todo ahora que tenemos equipos de equidad en todos y cada uno de los torneos, por lo menos a nivel universitario en el mundo de parlamentario británico, lamentablemente es una figura que aún no está muy inserta dentro del contexto de debate estudiantil, pero los torneos que tienen revisión de equidad tienen un equipo que está especializado y dedicado particularmente a revisar que las mociones no pasen a llevar los atributos protegidos / derechos humanos de las personas. Entonces, quizás lo más probable es que la gente de equidad haya pensado también en la interpretación que ustedes le dieron, pero luego se dieron cuenta que la otra interpretación era también una posibilidad y que por lo tanto tenía sentido que se debatiera la moción. Entonces piensen en eso también. Si ven una interpretación que podría ser más amigable, intenten irse por esa y claramente no por la más nefasta. Incluso aunque la más nefasta podría tener un caso más fuerte para ustedes, porque claramente no está bien vulnerar la dignidad humana del resto. Espero que no haya que profundizar respecto de por qué eso está mal. Ya, y ahora sí, pasamos con los ejercicios. Lo que me gustaría acá es que, antes de pasar con los ejercicios, me gustaría que acá me dijeran de manera muy breve cuáles son los conceptos que para ustedes serían importantes de definir. Ya, entonces voy a necesitar como que prendan el micrófono y me digan, yo creo que este es el concepto que hay que definir. Y ahí yo digo como, el resto está de acuerdo y que discutamos y que veamos de qué manera podríamos definirlo, o si a ustedes les parece que hay otros que podrían ser definidos, si es que si es que tenemos diferencias de opinión respecto de aquello, etcétera, etcétera. Así que, porfitas, participen, si no me voy a poner triste. Ya, ahora sí. Primer ejercicio. ¿Esta casa cree que el feminismo será antiespecista o no será? ¿Cuáles son los elementos que ustedes creen acá que deberíamos definir? No puedo leer el chat por si acaso, porque como estoy compartiendo pantalla, si me cambio de cosita, no leo nada. Vicente y Dominic levantaron la mano. Ya, denle nomás. No sé en qué orden lo hicieron, así que. Vicente. Yo creo que primero antiespecista, porque o feminismo igual podría ser, pero yo creo que primero hay que definir qué es antiespecista, porque yo creo que para todos sabemos qué es el feminismo, y antiespecista hasta yo no lo sé. Entonces yo creo que para realizar este debate deberíamos de saber qué es antiespecista y definirlo en la introducción. Perfecto, yo estoy sumamente de acuerdo. Para mí, absolutamente hay que definir lo que es antiespecista, sobre todo porque en círculos que no son veganos no existe todavía mucha claridad respecto de qué es el antiespecismo, cuáles son las prácticas que lleva involucradas, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica ser especista y qué es lo que implica no ser especista, etcétera, etcétera? Así es que muy, muy bien, Vicente. ¿Habían más personas que habían levantado la mano? Sí, Dominic la bajó, pero la levantó Javier. Así que Ya. dale. Sí, me queda como la duda de a qué se refiere a será o no será. ¿El feminismo será antiespecista o no será? ¿A qué se refiere con eso? Es una muy buena pregunta. Yo creo que eso también nos da el paso a creer que esto también es un concepto que deberíamos definir, ¿cierto? ¿Qué es será o no será? Y acá es cuando, si ustedes ven será o no será, en otro contexto, si ustedes lo ven, por ejemplo, en un cartel, ustedes podrían entender de manera intuitiva a qué es lo que se está refiriendo. Pero en un debate, estas palabras como el ser, que en otros contextos quizás es como ridículo intentar definirlo, en este debate quizás lo vamos a tener que definir, pues. ¿Qué es no será? Implica que todas las feministas tenemos que guardar nuestras cosas e irnos para la casa, como, ¿qué es lo que implica no será? Como pueden haber muchas interpretaciones, entonces justo aquí es importante definir qué es lo que vamos a entender por no será. Vicente, ¿Alguien más? Vicente levantó la mano. Dale, Vicente. Ahora busqué que era antiespecista y es la creencia de que todos los seres vivos deben tener los mismos derechos. Entonces yo no sabía que era esto. Sí sabía que no sabía qué significaba, pero sí sabía como tipo de que no lo sabía. Me enredé. Entonces yo antiespecista, no sé, yo podría creer que sería algo de anti
ante cualquier cosa y nada que ver con lo que está, con lo que es que lo animal, que cualquier ser vivo tenga los mismos derechos. Entonces, se debería definir antiespecista porque es esencial para el debate. Totalmente. Yo diría que feminismo tal vez, pero yo creo que la mayoría lo sabe, pero antiespecista es lo número uno que se debe decir. También estoy súper de acuerdo con tu interpretación respecto del feminismo, Vicente, aparte de la interpretación de antiespecista, y es por eso que yo les digo que cuando definimos conceptos tenemos que ser sumamente cautelosos del contexto en el que estamos insertes. Definir feminismo, por ejemplo, en una sala en la que hay puras mujeres feministas debatiendo, quizás no tiene tanto sentido, ¿cierto? Pero si estamos debatiendo en una sala en la que nosotros sabemos que la gente no tiene muy claro el concepto, porque o son más chiques, o son más viejes, o no han tenido acceso a ciertos como conceptos, a ciertos contenidos que les podrían hacer tener una definición, entonces quizás sí tenga sentido definir feminismo. Por ejemplo, cuando yo empecé a debatir, si aparecía feminismo en una moción, era imposible pensar no definirlo, porque nadie tenía idea respecto de lo que era el feminismo, porque era un concepto sumamente nuevo. Como dice Vicente, ahora por lo menos cuando la gente escucha la palabra feminismo, tiene una idea de lo que es el feminismo. Entonces ya existe una idea. Entonces, quizás no tengamos que definirlo porque sea un concepto que la gente no sepa, sino que quizás tengamos que definirlo porque actualmente existen muchas definiciones para el feminismo, dependiendo de cuál sea la corriente feminista que la gente siga. No es lo mismo ser feminista interseccional, que ser transfeminista, que ser feminista medioambiental, o, por ejemplo, también a estas personas que se dicen llamar feministas, pero que son feministas radicales trans excluyentes. Entonces, la definición del feminismo para ellas también es sumamente distinta a la definición que tienen las feministas interseccionales. Son completamente opuestas y de hecho ni siquiera son compatibles. Entonces, claro, el feminismo es una de estas palabras que uno dice como complejo. Saber si es que hay que definirlo o no va a depender del contexto y también va a depender de qué es lo que a ustedes les sirva para poder debatir la moción. No sé si alguien más tiene algún Sí, comentario respecto de esta. yo quisiera decir algo que realmente más que por la sala yo definiría feminismo para caracterizar el sujeto y llevar esta tesis a decir, ya, quién no será antiespecista? Y ahí dar el razonamiento de por qué no debe ser antiespecista o llevarlo a un tema más político. O no sé si no sería tan buena estrategia. No, totalmente. Yo creo que uno puede elegir volver más político o menos político un debate como dependiendo en realidad de lo que uno esté dispuesto. Yo soy súper partidaria de pegarse discursos y de hacer que se debatan como temas controversiales dentro de como los torneos, las prácticas, solo como por el placer de debatir respecto de cuestiones que quizás puedan ser un poco más densas o tensas. Entonces, yo creo que ahí va a depender en realidad de la capacidad que ustedes tengan de poder articular las ideas de manera clara y la capacidad de que tengan también como de hacer que tenga sentido con los argumentos que ustedes van a decir después. Pero si quieren volverla absolutamente política, denle nomás, como yo debato así por lo menos, todas mis definiciones suelen ser súper políticas. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que decir respecto de esta moción en particular o le vamos con la siguiente? Tal vez una pequeña acotación que también sería importante tal vez definir feminismo para que una contraparte o cualquier persona pueda como tipo caricaturizar la misma definición. Absolutamente, absolutamente, sí. Por eso esta definición del feminismo, como puede ser sujeto de burlas, como pueden existir distintas interpretaciones, sumamente importante que se defina a pesar de que sea una palabra conocida por todo el mundo. Pasemos al siguiente ejercicio entonces. Esta es una infoslide bastante larga, así que se las voy a leer en voz alta. La narrativa de Le Buen Salvaje consiste en creer que los humanos son naturalmente seres bondadosos, desinteresados y pacíficos, que es solo en contacto con la sociedad que la gente se vuelve capaz de hacer el mal. Esta creencia se fortalece en el periodo colonial del siglo XV, principalmente esgrimido por pensadores religiosos que llegaron como misioneros a América. La creencia de que las personas que habitaban este nuevo, entre comillas, continente eran buenas
ayudó a muchos misioneros a poder impulsar políticas de protección a los indígenas. Sin embargo, aquello también aumentó el distanciamiento teórico que se tenía sobre este grupo de personas, puesto que se les veía como radicalmente distintos a los colones. Se daba pie para dudar de sus capacidades, por lo que incrementaba el paternalismo. A pesar de su lejanía con el tiempo, se puede ver en los discursos sobre inmigración y materias relacionadas con pueblos indígenas que esta concepción sigue estando presente en los discursos políticos. Y la moción es: esta casa lamenta la narrativa de Lebuene salvaje. ¿Qué cosas creen ustedes que deberían definirse en esta moción? Les puedo dar un ratito ahora porque Yo entiendo que esto es muy creo largo. que partir como por caracterizar em, la Lebuene salvaje, como qué quiere decir a profundo que los seres sean bondadosos, desinteresados y pacíficos, y que luego dé el ejemplo de los colones. Eso. Absolutamente, ¿cierto? El InfoSlide nos explica de manera breve qué es lo que es Lebuene salvaje, pero hay que especificar muchísimo más, ¿cierto? Hay que ahondar muchísimo más en la situación, así que muy, muy bien ahí. Yo creo que hay que especificar a qué se refiere con el naturalmente seres bondadosos, desinteresados y pacíficos. ¿Cierto? Eso tiene que ver con la definición de buena salvaje. Entonces, claro, ahí tenemos que aclarar a qué vamos a entender por naturalmente seres bondadosos, desinteresados y pacíficos. ¿Es esto algo que está relacionado con la religión? Con qué está relacionado? ¿Y a qué nos referimos con aquello? Así que muy, muy bien ahí también. ¿Hay algo más que nos parezca importante definir? La narrativa que es. La narrativa, ¿cierto? Ya, acá mucho ojo, esto es un concepto que es bastante, bastante común en debate. En debate se suele hablar de narrativas, entonces quizás para ustedes no sea muy común el concepto, pero por lo menos si ustedes están insertos dentro del mundo de debate competitivo de parlamentario británico, probablemente con el paso del tiempo van a considerar innecesario definir narrativa porque todo el mundo ocupa la palabra narrativa. Es una palabra que se usa muchísimo. Pero estoy absolutamente de acuerdo en que es una palabra que debería ser definida, por ejemplo, en contextos escolares, en contextos de debates con novates, etc. ¿Algo más? ¿Les parece que hay algo ¿Podría más? explicar qué es la narrativa, por favor, un poquito? Sí, por supuesto. La narrativa es como el discurso general que tiene la gente respecto de algo. Por ejemplo, la narrativa respecto del feminismo es que son solamente mujeres, porque la gente en general cree que solo las mujeres son feministas, cuando por ejemplo sabemos que hay personas no binarias que son feministas, hay hombres trans que son feministas, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de personas que podrían ser feministas. Entonces, a pesar de que es la opinión general, a pesar de que es la idea que la gente tiene, eso no necesariamente es así. Entonces, es como una opinión generalizada, pero que podría ser verdad, pero también podría no ser verdad. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Algo más? Indígenas, ¿les parece que es un concepto que se entiende? Yo pienso que sí. Yo diría que sería más importante definir el lamentar, por qué esta casa lo lamenta, dar las razones de por qué sería y ahí irte por un test de proporcionalidad o algo así. Pero esos son los argumentos. No, no, pero por eso dar una contextualización como parte de las definiciones, más que definirlo como tal. Una consulta para lo del indígena, yo igual encuentro que es necesario porque, perdón, me voy a radicalizar mucho, pero es un ejemplo. Ya. De que de repente yo sé que los indígenas, de repente yo podría tener una persona de mente cerrada que no sabe mucho y de repente decir, los indígenas son seres salvajes que están en el bosque. Así, y tendríamos que ver en contexto con qué persona estamos. Pero yo encuentro que igual sería necesario escribirlo. Ya, ven, a mí me gusta que se haya generado este pequeño debate, porque mientras que tenemos a personas que nos dicen
yo no creo que este sea un concepto que hay que definir. Hay otras personas que nos dicen, oye, quizás sea importante entonces definirlo. Entonces, a eso me refiero yo cuando tenemos que analizar no solamente las definiciones desde el punto de vista de lo que a nosotros nos parece que deberíamos definir, sino que cómo el resto creen ustedes que va a interpretar la frase. Y si ustedes creen que esas distintas interpretaciones que les pueden dar podría afectar la construcción de su caso. Acá, por ejemplo, las personas que nos están diciendo no definamos, realmente, si es que le apareciera a una persona como la persona que dijo que definamos la definición y lo define de una manera radicalmente distinta, ¿va a ser el mismo caso? ¿Ustedes creen que va a seguir teniendo sentido lo que tienen que, las ideas que tenían pensadas? Entonces, ahí es cuando se vuelve relevante también abrir, expandir estas razones por las cuales buscamos cuáles son las definiciones que tenemos que hacer en el debate. E insisto, no está mal que creamos que no hay que definir algunos conceptos. Yo estoy de acuerdo en que para la mayoría de las personas esta definición podría ser innecesaria, pero hay algunos casos en los que no. Entonces, cuando estemos seguros de que eso no va a ser necesario, podríamos eventualmente no definirla. Pero si no estamos seguros, quizás va a tener que ser una definición que demos, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a tener que ponderar, ¿estamos dispuestos como a que eventualmente se pueda definir de alguna manera o en realidad nos da un poco lo mismo? Eso es algo que ustedes tienen que ir definiendo y que van a aprender a hacer en realidad como con la práctica, de manera en la que ustedes vayan identificando como cada vez con más precisión cuáles son los elementos claves del debate. ¿Algo más? No, Ya, yo estoy de acuerdo. Yo creo que con esos conceptos ya tendríamos en realidad para definir. Y si se dieron cuenta, la cantidad de conceptos que teníamos que definir en esta cosa enorme que tiene dos diapositivas aparte y que tiene un párrafo escrito que es enorme, es la misma cantidad de definiciones que tenemos que dar en esta pequeña frasecita. Entonces, eso también me importaba como de hacer con estos ejercicios, de que comprendan que no necesariamente porque una frase sea más o menos larga o que una tesis sea más o menos corta, va a implicar que van a tener que definir más o menos, sino que la cantidad de definiciones que ustedes van a tener que tener para definir algo va a estar directamente relacionada solamente con la complejidad de las palabras que estén integradas dentro de la moción. Eso, yo espero de verdad que les haya servido como esta pequeña cápsula y no sé en realidad si tienen más dudas, no quiero extenderme más porque ya llevamos 1 hora. Entiendo que eso es que no tienen ninguna duda. Lo dejamos hasta acá entonces, no sé Karina si puedes dejar de